Saludos, soy Mauricio Lizama del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico y estoy aquí con ustedes para mostrarles cómo fabricar un interruptor de inclinación activado por el movimiento de la cabeza. Esto se utiliza para personas con impedimentos físicos donde el movimiento de la cabeza o el control de la postura es prácticamente la única capacidad funcional que la persona tiene. Empezamos con una diadema. Tenemos cable y un enchufe y tenemos lo que se llama un interruptor de mercurio. Esto se consigue en una tienda de electrónica, son un poco difíciles de conseguir, a veces en unos lugares de piezas de automóviles. El mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente que se ha descubierto desde hace algunos años que es bastante peligroso, de manera que tenemos que tener cuidado al manejar la cápsula de mercurio y encapsularla y sellarla de manera que si se llega a romper el metal no tenga contacto con la piel de la persona ni se evapore y esos vapores tengan contacto con la persona. Tomamos el enchufe, este es un enchufe de audio monofónico, un enchufe macho. Monofónico significa que tiene solo dos contactos, 1 y 2, diferente al enchufe estéreo que tiene 3 contactos. En cada uno de esos contactos vamos a poner una parte de este cable. Esto es un cable de audio de 2 conectores. Ven que es un solo cable, pero dentro tiene pegado como 2 partes de 2 cables distintos. Este cable mide aproximadamente 4 pies de distancia y entonces lo primero que hacemos es abrir las esquinas y pelar el cable. Para pelar los extremos del cable podemos usar la navaja o un pelador de cable automático. Los cables se pelan alrededor de 1/8 de pulgada o 5 milímetros. Tomamos uno de los extremos de este cable, enredamos los pelitos del cable y entonces lo conectamos al enchufe. Pasamos uno de los contactos por una de las patitas del enchufe, no importa cuál cable va en cuál patita, tampoco importa cuál patita soldamos primero. Vamos a soldar el primer contacto y ahora ubicamos el segundo contacto por el segundo huequito para soldarlo también. Luego de soldar los 2 contactos, tomamos los 2 cables, los pasamos por entre medio de estas 2 patitas para entonces cerrarlas. La función de esas patitas es aprisionar el cable de manera que si alguien jala el cable no esté jalando los contactos. ¿Okay? Una vez hecho eso, si vemos que cualquier pedacito de cable sobra, lo cortamos con el corta uña o con una pinza. Y ahora ponemos la tapa. Y ahí está el enchufe terminado. Luego tomamos el otro extremo del cable e insertamos 2 pedazos de shrink tube, que es un tubo que se encoge ante la presencia de calor. Si no tiene shrink tube, puede usar tape eléctrico, tape aislante, cinta aislante para aislar los contactos. Ponemos esas 2 piezas ahí, no las cerramos todavía. Tomamos el mercurio, la cápsula de mercurio, y entonces vamos a conectar una de los extremos del cable a una de las patitas de la cápsula de mercurio. Es importante notar, el cable no va puesto aquí, pegado al cristal, ni tampoco aquí en el extremo de la cápsula, sino un poco despegado, como a 5 milímetros o 1/8 de pulgada de la cápsula. La fijamos, soldamos uno de los extremos Ahora soldamos el segundo contacto del cable en la segunda patita del mercurio.
Luego de soldar, toda la parte que sobra de la conexión del mercurio la cortamos utilizando un alicate. Luego alineamos ambas partes . E insertamos el tubo hasta que toque el cristal de la cápsula de mercurio, de manera que toda la parte de soldadura y los cables estén completamente aislados. Una vez el tubo está colocado en la posición correcta, lo calentamos para que se encoja y se fije en su posición. Como indicamos anteriormente, el mercurio puede ser un material peligroso, por lo tanto vamos a usar una cápsula plástica para sellarlo. En este caso, esta cápsula plástica viene de la tapa de la aguja de una jeringa hipodérmica. Vamos a cortar un pedazo de este tubo para entonces insertar el mercurio dentro y sellarlo. Vamos a tomar la medida de la cápsula, incluyendo un poco del cable aislante para cortar el tubo. Así que lo vamos a cortar aproximadamente por aquí. Una vez cortado, tomamos el mercurio y lo insertamos en la cápsula. Le ponemos pega caliente o silicón caliente para sellarlo dentro de esta cápsula. Y ahí está la cápsula completamente sellada. Tomamos la cápsula ya sellada y la ponemos en el lado exterior de la diadema, en la parte de afuera, no en la parte de adentro, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. En este caso la vamos a poner en el lado izquierdo. La ponemos en posición, tomamos el shrink tube, el tubo que se encoge con el calor. Este es un tubo de mayor diámetro y lo ponemos por encima de ambas piezas. Y ahora lo calentamos para fijarlo en su posición. Una vez terminado, la diadema debe verse de esta manera. Para utilizarla, la diadema se coloca en la cabeza de la persona, por encima de la oreja, y se enchufa al equipo que queramos activar. En este caso, este juguete adaptado. Y una inclinación de la cabeza hacia el frente hace que el juguete no funcione, como sería el caso de una postura incorrecta del cuerpo de la persona. Cuando la postura es correcta, el juguete se activa. Si el cuerpo cae en una posición incorrecta, se inactiva. En el caso de una persona con impedimento que solo pueda mover su cabeza pero no pueda hablar, podemos, por ejemplo, conectar esto a una alarma adaptada para que la persona pueda llamar en caso de emergencia. En este caso, cambiaríamos la inclinación de la diadema para requerir más movimiento antes de activar el equipo. O sea, la pondríamos más o menos en esta posición. Así, cuando la persona mantiene una posición normal, la alarma no se activa. Cuando la persona hace una hiperextensión hacia atrás de la cabeza, entonces la alarma se activa. De la misma manera, si tomamos el interruptor y lo invertimos, podemos hacer la función completamente inversa, que es activar un equipo, una alarma, cuando la persona baja la cabeza.
Si no queremos tener una diadema por el frente de la persona, entonces bastaría con hacer la misma diadema que acabamos de fabricar y esta pieza ponerla al revés. Al momento de poner el tubo de sellar y ponerle calor, tomamos esta pieza, la invertimos y ya entonces la pieza se activaría al inclinar la cabeza y no al levantar la cabeza. De esta manera terminamos la demostración de cómo adaptar un interruptor activado por la inclinación de la cabeza. Muchas gracias.